Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la educación en Grecia. Cómo es que los principales preceptos ligados a la humanidad, hoy vigentes en las sociedades, pero también en la educación, nacen a partir de una vertiente educativa que planteaba democracia, conocimiento espiritual, estrategia de reconocimiento del entorno, pero sobre todo estos tres pilares esenciales: el saber hacer y el saber convivir como parte fundamental de la socialización. Acompáñenme. Atenas es una gran civilización de gran tensión aristócrata, donde se vive o se desarrolla la democracia y donde comienza la práctica legislativa con sus fundadores Delacón, Solón y Pericles, los tres demócratas de la antigua Grecia. Cuando hablamos de tensión aristócrata, hablamos de esa tensión que hubo en las guerras médicas contra los persas y bien también en el periodo de la guerra del Peloponeso con Esparta. De tal manera que Atenas es, quieramos o no, un centro de referencia tanto en la cuestión de la democracia como de la práctica legislativa, pero también dentro del mundo de la guerra. Grecia tiene muchas influencias. Por ejemplo, recordemos que tiene gran influencia de la región Jonia o de la llamada Grecia asiática, de ciudades como Mileto, Efeso, Pérgamo y Milea. Y también tiene cierta influencia de Esparta en relación a la gimnasia y a la fuerza y las artes guerreras que se proponían en dicho territorio. Pero de la misma forma, tiene una gran influencia homerística, es decir, del poeta Homero, la tendencia, la nobleza y de las castas, y digamos que de hecho esta inspiración generó lo que era el arete, el hablar de una nobleza espiritual donde hay ciertos niveles o grados que hay que alcanzar para lograr la virtud. También tenemos una gran influencia de Hesiodo que inspiró el movimiento de democratización, la dignificación, la adquisición de valores, la obligación civil y la educación en todo su esplendor dentro de la sociedad. Y así como Solón y Pericles, que eran los demócratas por excelencia, también establecieron la posibilidad de que existiera la voz del pueblo a través, obviamente, de la voz de los ancianos que se encontraban justamente en el llamado consejo. La paideia es el proceso de crianza de los niños, entendida como saberes técnicos, lo que llamamos el saber hacer, y que son inherentes a una sociedad. Cuando hablamos de un modelo comunitario ateniense, estamos hablando de que es un proceso de crianza de los niños entendida como la transmisión de valores o lo que conocemos como el saber ser, la transmisión de saberes técnicos, que es el saber hacer, y que eran, bueno, situaciones inherentes a la sociedad o que convenían a toda la sociedad y que estaban además bien vistas por la sociedad. En lo referente a la transmisión de valores o del saber ser, hablamos de una educación cívica basada en tres momentos. Primer momento, la eunomia, habla de las leyes justas bien articuladas en la sociedad. En un segundo momento, de la isonomía, que habla de la igualdad de derechos políticos y civiles, y la eucosmia, que se refiere a alcanzar el orden público y privado dentro de la sociedad. Es en Grecia donde se crean muchos aspectos importantes que hoy impactan y que dan fe de lo que ha logrado la educación a través de siglos. Por ejemplo, en Grecia se crearon los primeros manuales escolares. También en Grecia se crearon las primeras sociedades científicas, las grandes bibliotecas de consulta y de resguardo, además de que se organizaron las grandes reuniones o simposias en donde se expresaban argumentaciones de fundamento y de trascendencia intelectual. Pero además existieron los museos, que en realidad eran centros de investigación que iban más allá de lo expositivo y lo contemplativo hacia una investigación clara, certera y buscando argumentos ya de corte científico.
En la época helenística, entre el siglo IV y el siglo II a.C., la educación enciclopedista aparece en Grecia, con el llamado Equiclios Paideia, que se dividió en una formación de gimnasia, una formación poético-musical, la parte filológica, que estudiaba los textos escritos, la evolución de una lengua, además contemplaba la literatura enseñada en fase de resumen, en fase de crítica o texto, a la que se le llamaba diórfosis, en fase de lectura y recitación, que era la agnosis, en la fase explicativa llamada exégesis y en la fase de juicio llamado críticis. Pero además también se enseñaba o existía una escuela científica y una escuela filosófica. De la misma forma, en esta época helenística, el Equiclios Paideia se dividía en tres momentos elementales, en lo que era el Equiclios elemental, dado por los gramatistas, citaristas y los que impartían gimnasia a nivel básico, y también en aquel momento en el que surgió el Equiclios Paideia, que se impartía por gramatistas y filólogos, y en el tercer nivel era justamente el Equiclios Paideia de tercer nivel, conocido así, en donde se impartía retórica, filosofía y la técnica de los oficios. Regularmente esta escuela estaba dividida en elemental, media y de tercer nivel. La influencia principalmente de la época helenista viene del escritor Homero, del poeta Eurípides, del comediógrafo Menandro, del orador Demóstenes, y básicamente impactó en áreas como la gramática y la literatura, formando, digamos que, la parte más estética de todo el contexto educativo de esta época. Destaca de la misma forma, durante esta época helenística, la integración de la astronomía, la retórica y la dialéctica como parte del Equiclios. Algo que no debemos de perder de vista es la palabra paideia, que surge como un elemento importante de esta etapa. De la paideia, recordemos, surge también el arete o nobleza espiritual, que está compuesta a su vez por el logos, en el sentido de reflexión o de saber, el ethos, en el sentido de costumbre, pero además que implementa esta visión de la democracia y de la educación cívica. Además, aparece lo que se llama la calocagatía. ¿Qué es la calocagatía? Bueno, habla de el equilibrio del cuerpo y del alma y busca, digamos, que se desarrolle mediante la práctica de la gimnasia y la posibilidad de la poesía, la música, el canto y la danza, esta condición de citaristas que les permite expresarse de forma artística y estética, pero también aparece posteriormente en la parte dramatista o esta parte en donde se empieza a trabajar la lectura, la escritura, el cálculo y más tarde la retórica y la filosofía. Es muy importante que tengamos presentes estos preceptos que nos permiten identificar cómo es que llegaron a este cuerpo de saberes, a este acervo cultural como parte del proceso educativo.